en cómo se distribuyen los datos. Entonces, bueno, voy a proyectar para ustedes las diapositivas, ahí puse para grabar. Les voy a mostrar un poquito dónde estamos parados, siempre haciendo referencia a lo que ya vimos. Ustedes me avisan si pueden ver las diapositivas. Ya se ve, profe. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, ¿dónde estamos parados? Toda esta parte acá, la verde con celeste, ya la estuvimos viendo, ¿sí? Vimos las medidas de posición, las de tendencia central, que son la media, la mediana y el modo. Las medidas de posición relativas, que dividen a la serie de datos en partes iguales. Pueden ser los cuartiles, que dividen en 4 partes, los deciles, que dividen en 10 partes iguales, y los percentiles, que dividen a la serie de datos en 100 partes iguales. Por eso se llaman relativos. Buscan una posición, ¿sí? Definida por el nombre de la medida descriptiva que se va a calcular. Esas son muy importantes. En realidad, todas estas medidas hacen a la comprensión de un conjunto de datos cuando se le aplica. Si uno tiene un conjunto de datos y quiere caracterizar ese conjunto de datos, lo que tiene que hacer es aplicar la estadística descriptiva, ¿sí? Todavía puede ser que estos datos provengan de una muestra o de una población. Y ahora vamos a pasar a hablar sobre las medidas de dispersión o medidas que hablan sobre la variabilidad que tienen los datos. También tanto los que provienen de una población completa o de un subconjunto o muestra de la población. Entonces si calculamos medidas descriptivas para la población, o sea, con todos los elementos que componen a esa población, vamos a calcular parámetros. Y cuando solo tenemos una porción, una fracción de la población, vamos a calcular estimadores. ¿Sí? Entonces ahí otra vez van a encontrar que las letras griegas son las que se usan para describir a los parámetros, o para nombrar a los parámetros, y otro tipo de letras nuestras, de nuestro alfabeto, vamos a describir los estimadores, ¿sí? Que no son exactos. Estiman a los parámetros que son desconocidos para nosotros, a menos que hagamos un censo. Entonces, acá tenemos algunas medidas, ¿sí? De dispersión, o de variabilidad también se le dice, que son las absolutas. ¿Por qué absolutas? Porque en caso de que estemos trabajando con una variable cuantitativa continua, le vamos a poder agregar las unidades de medida que tiene esa misma variable. El rango, por ejemplo, es una medida que ustedes ya conocen de manera sobrada, porque la primer medida y la más sencilla, porque nosotros lo utilizamos para armar nuestra tabla de frecuencias, ¿se acuerdan? Entonces el rango, si recuerdan, es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, ¿sí? El rango no se puede ubicar, propiamente dicho, así como las medidas de tendencia central o de posición relativa, de posición central, posición relativa, no se pueden ubicar sobre el eje de la variable, o sea, en un segmento, digamos, una recta numérica. No se pueden, no es un punto, ¿sí? En este caso es un recorrido el rango, ¿sí? Es una amplitud. Lo mismo va a pasar con la variancia, ¿sí? Que es otra medida que las unidades de la variancia están al cuadrado. Por ejemplo, si yo mido alturas y quiero calcular la variancia, que ahora vamos a ver bien qué es, yo elevo, ahora van a ver el concepto, un desvío, ¿sí? Que varios desvíos dependiendo de la cantidad de datos que tengo, calculo la media, y a cada valor de la serie de datos le resto la media, pero eso lo elevo al cuadrado, esa diferencia, ese desvío, como le decimos, lo elevo al cuadrado, para eliminarle los signos, porque muchas veces, acuérdense,
que la media está en el centro, es el centro de gravedad de la serie de datos. Entonces van a ver muchos valores que son menores a la media. Entonces, si yo voy a restar un valor menor de la serie de datos menos la media, ese valor me va a dar negativo. Para yo eliminarle el signo a esa diferencia, la mitad va a ser negativa y la otra mitad, en magnitud, va a ser positiva. Si yo sumo esos negativos y positivos, esa diferencia, por propiedad de la media, a ver si, no sé si se acuerdan, por propiedad de la media, la sumatoria de las diferencias de los valores menos la media, que está en el centro, porque tengo datos para acá, datos para allá, nos va a dar 0. Entonces yo en la variancia le aplico el cuadrado a la diferencia, sumo todas esas diferencias que ahora van a ser positivas, y divido por la cantidad de datos que están involucrados en el cálculo. Y eso me va a dar como una desviación cuadrática media o promedio. Como las unidades están al cuadrado, yo lo que hago, le aplico la raíz. Cuando le aplico la raíz es cuando yo obtengo el tercer indicador o medida estadística, medida descriptiva, que es el desvío estándar, que tampoco puede ser ubicado en la serie numérica o en la serie de datos, en la recta numérica, que caracteriza o representa a todos nuestros valores. Porque es como un recorrido también, una distancia entre el valor de la media y un valor promedio. Entonces hay un recorrido ahí para abajo y para arriba, porque es la desviación o la dispersión promedio que tienen los datos, todos los datos, alrededor de la media. Y siempre va a ser positiva, ¿sí? Siempre va a ser positiva. Esa variancia o ese desvío estándar nunca puede ser negativo, ¿sí? No hay variabilidad negativa. Puede haber variabilidad cero. ¿Qué significa que hay variabilidad cero? Cuando no hay cuando todos los valores que entran dentro del cálculo son iguales. Que eso es un extremo que en la realidad, en el mundo físico en que vivimos, casi nunca se da, ¿sí? Ni siquiera con clones, con nada. Siempre va a haber diferencia en las observaciones. Después aparecen las relativas, estas eran las absolutas y a las cuales le podemos acompañar con la unidad de medida de la variable. Las relativas, la única que vamos a ver acá es el coeficiente de variación de Pearson, que hace un cociente entre el desvío estándar y la media. Entonces, cuando el desvío estándar tiene las unidades de medida de la variable y la media también. Entonces, yo ese cociente lo puedo expresarlo en términos de proporciones o multiplico por 100, entonces puedo expresar una variabilidad global que tiene la variable. Sirve para comparar diferentes variables cuando estoy analizando, por ejemplo, la altura, el diámetro, diferentes variables de la misma población o conjunto de datos, y quiero comparar cuál variable, ahora valga la redundancia, es más variable o más dispersa que la otra. Entonces tenemos, por ejemplo, el peso de los alumnos, la altura de los alumnos, y queremos ver cuál variable varía más. Y después tenemos las dos medidas de forma, que son de asimetría. También pueden ser absolutas y relativas, pero nosotros vamos a trabajar con la simetría absoluta, que es el sesgo o índice de asimetría, que nos dice cuán alejadas están las medidas de posición entre sí, ¿sí? Porque la media, acuérdense, que se va a mover de acuerdo hacia dónde están los valores extremos. Entonces, si la media se aparta del modo y de la mediana, es porque la distribución o la forma del gráfico que toma el polígono de frecuencia está sesgado hacia un lado. Hay una cola hacia un lado. O hacia el otro. Entonces, esa diferencia entre las diferencia en magnitudes, entonces yo hago la media menos el modo, y si me da un valor muy alto, positivo, digo que el sesgo es positivo y que va hacia la derecha. Si es negativo es porque el modo, el pico máximo de la curva o del histograma está en un lado y la media se corrió hacia la izquierda, entonces hay un sesgo negativo, la cola está hacia la izquierda. Y después está el coeficiente de kurtosis, que nos habla acerca del apuntamiento, ¿sí? O el grado de acumulación que tienen los valores en el centro de los datos. O sea,
si hay muchos valores normales o comunes en el centro, ahí donde están las medidas centrales, va a haber una alta frecuencia, el modo va a estar ahí y van a ver los datos están todos amuchados. Eso sucede cuando los valores son muy parecidos entre sí. Cuando los valores son muy distintos entre sí o son heterogéneos, la curva que va a surgir o el polígono de frecuencia va a ser bien chato, ¿sí? Porque hay una amplitud muy grande entre el mínimo y el máximo de la serie de datos. Bueno, eso fue un pequeño resumen que les hice para entrar. Entonces, bueno, vimos las medidas de posición, tanto las centrales como las relativas. Y bueno, ahora vamos a ir a, esto un poquito creo que es lo más complejo, que si pasamos esto, estamos bien. Entonces, ¿qué son las medidas de dispersión? Tenemos un conjunto de datos y estas medidas nos van a indicar la variabilidad que existe entre ellos. O sea, hay datos que van a ser muy parecidos, tienen más o menos la misma magnitud, y hay otras series de datos, otros conjuntos de datos que son muy diferentes. Entonces tenemos, ya la primera medida de dispersión del rango va a ser súper amplio. Después puede ser que no, que los datos están muy amuchados entre sí porque provienen de una población muy homogénea. ¿Hasta ahora vamos bien? Zaira, ¿cómo estás? Recién veo que te conectas. Bien, profe. Me alegro. Si quieren poner sus presentes, háganlo en el chat. Entonces quedan registrados su participación. Bueno, dice, si todos los datos fueran iguales, voy a ver si no me escribieron los de la mesa. Acá hay, bueno, los de la mesa de matemática que están rindiendo hoy. Como les dije hoy, si todos los datos serían iguales, no habría dispersión, ¿sí? La variabilidad entre ellos sería cero. Ese es un caso extremo, casi teórico. Y bueno, entonces vienen las medidas de dispersión absoluta, que dijimos que era el rango, la variancia y el desvío estándar. Y las medidas de dispersión relativas son, entre uno, el coeficiente de variación, el CB, le decimos nosotros. Bueno, entonces vayan anotando en sus cuadernos las nuevas fórmulas que vamos a ver hoy, ¿sí? El rango, ese ustedes ya lo conocen, es una medida absoluta, porque yo puedo contar con las unidades de medida, de medición de la variable. Entonces yo hago el valor máximo, el valor de la serie de datos, identifico el máximo, identifico el mínimo y hago su diferencia, ¿sí? El rango es la primera medida de dispersión que solemos utilizar, y es la más sencilla. Entonces, cuando ustedes en el examen, escúchenme bien lo que les digo, es una trampita. Si se les pide, calcule una medida de dispersión y no les estamos diciendo calcule la variancia, o calcule el desvío estándar, o calcule el coeficiente de variación, decimos, determine la variabilidad de los datos, ustedes pueden hacer, calculan el rango y ya tienen ese punto ganador. Así que presten atención, el rango, a pesar de que es tan fácil de calcular, es una medida, la primera medida de dispersión. Bueno, después ya vienen unas un poco más complejas, que acá aparecen, que voy a agrandar un poquito, que no es para asustarse tampoco, la simbología es un poco compleja, pero ya vieron que la matemática aporta esa cosa rara de símbolo. Pero en términos generales, fíjense acá la fórmula. ¿Qué dice la variancia? Dice que hace un promedio, porque suma todo y divide por algo, ¿sí? Entonces, fíjense, en definición es así, es el promedio de los cuadrados, el cuadrado le dice esto que eleva al cuadrado, de las desviaciones es la diferencia, de cada observación, acá está el x sub i, donde i varía de 1 hasta n, ¿sí? Entonces el dato 1, el dato 2, el dato 3, el dato 4, el dato hasta n, ¿sí? Todos esos datos entran en esta cuenta, cada dato se le resta su media, esa diferencia se eleva al cuadrado. Si yo tengo 10 datos, voy a hacer 10 diferencias al cuadrado, las sumo y divido por n.
Gracias a Dios hay una fórmula de trabajo que ahora les vamos a mostrar, en donde ustedes pueden evitar tranquilamente hacer ese cálculo. De todas maneras, la calculadora, así como calculan la media con la calculadora ingresando todos los valores, cuando le piden la media le piden el desvío estándar también, porque él tiene un algoritmo incorporado en donde está esta fórmula. Entonces, calcula la media, hace las diferencias al cuadrado y divide por la cantidad de datos. Ahora vamos a ver, ¿sí? Otra vez vamos a leer detenidamente la definición, que la variancia es el promedio porque vieron que divido por n-1, en este caso puede ser por n mayúscula también cuando trabajo con el parámetro, es el promedio de los cuadrados de las desviaciones de cada observación respecto de su media aritmética, y por lo tanto mide el grado de dispersión que presentan los datos alrededor de ella misma, ¿sí? Alrededor de la media. Entonces hace un promedio de las distancias, porque suma todas las distancias en positivo, las distancias tienen que ser positivas para poder sumarlas, suma todas las distancias que tienen los n cantidad de datos para arriba para abajo, los eleva al cuadrado, los suma y divide por la cantidad de datos. Es una desviación promedio, ¿sí? Pero que esa desviación fue calculada elevándola al cuadrado. Entonces tenemos, así como dijimos, la variancia para una población. Voy a proyectar, si podemos ver un poquito más grande, ustedes pueden ver más en sus pantallas. Entonces tenemos, para una población, fíjense, lo que cambia acá no es mucho, solo que sigma, ahora, sigma cuadrado es variancia para la población. Esta letra es como un rulito así, sigma al cuadrado, en donde yo hago la sumatoria, ahora, de todas las diferencias entre los valores de la población, menos la media poblacional mu, ¿sí? Que fue calculada sumando todos los datos de la población, dividiendo por la cantidad de datos de la población. Esas desviaciones elevadas al cuadrado, ahora dividido por el tamaño de la población. Por eso en el numerador, en el denominador, está n mayúscula. Cuando yo voy a trabajar, y eso nosotros lo vamos a especificar, tanto en la guía de trabajos prácticos como si se toma en el examen algún ejercicio de este tipo, nosotros le vamos a decir los datos provienen de una muestra. Entonces ustedes no trabajan, no van a utilizar las fórmulas de los parámetros, sino van a utilizar las fórmulas de las muestras, ¿sí? Muestrales. Entonces, si yo tengo una muestra, o sea, no tengo todos los elementos de una población, calculo S cuadrado, que es el símbolo, la simbología que se utiliza para denotar que estoy calculando la varianza. S al cuadrado es igual a la sumatoria, no sé por qué, a ver, un segundito, perdón. A ver. Pero láser, acá. Entonces, el S cuadrado, ¿sí? Que es la variancia de la muestra, es la sumatoria de n diferencias entre cada valor y su media elevado al cuadrado, dividido n menos 1. Ahora en el denominador, yo cuando trabajo con la muestra, tengo no usar directamente n, sino n menos 1 por convención. ¿Sí? Estos se llaman grados de libertad. Y se hace así para que se asume, esto es bastante teórico, pero cuando uno estima, o sea, cuando uno dentro de un cálculo tiene a un estimador acá ya, porque estos cálculos lo hacen en base a otro estimador, ¿sí? Que él está estimando, le resta 1. Si hubieran 2 estimadores más acá metidos, le restaría 2 grados de libertad. Cantidad de estimadores que estima, cantidad de variables que estima. Entonces, por convención, y en la calculadora y en la computadora, está este denominador n-1, ¿sí? Bueno, algunas características que tienen este estimador, ¿sí? De la varianza. Dice, siempre es positivo, o 0 como mínimo, será 0 solamente cuando todos los valores de x sean iguales,
y se expresa la variabilidad, fíjense, esto puede ser una pregunta de examen, en unidades cuadráticas. Las unidades de medida están en unidades cuadráticas respecto de las unidades de X. Por eso es muy difícil de interpretar la variancia, no tiene un sentido lógico y por eso después le aplicamos la raíz, para volverla a las unidades naturales que tiene la variable. La variancia es la medida de dispersión cuadrática óptima porque ella es la menor de todas. La variancia, se van a dar cuenta, que optimiza mucho porque se relaciona con la media. Entonces, esas son algunas consideraciones que ustedes tienen que tener en cuenta. Fíjense acá, tienen un gráfico, voy a agrandar un poquito. Tienen este gráfico en donde tenemos dos distribuciones, ¿sí? Una más apuntada que la otra, sería una más alta, ¿sí? Esta tendría mayor kurtosis, todavía no vimos kurtosis. Pero cuando vemos esto y tenemos que comparar con otra distribución, con otro polígono de frecuencia, podemos decir que la rosada, ¿sí? Que la magenta esta, tiene una variancia menor a la variancia de la curva esta, ¿sí? de esta campana también se le puede decir, azul. Fíjense, la forma de distribuirse de la variable, que no, acá no estamos hablando de variable, tiene un menor grado de apuntamiento, está más achatada. Eso significa que los datos están más dispersos entre sí. No están tan amuchados en el centro, ¿sí? Alrededor de la media, bien cerquita. Acá están más dispersos por todo el rango de recorrido de la variable X en este caso. Entonces, fíjense acá, la variancia para el azul es 2,5 y la variancia para el magenta es de 1. Esa es la diferencia y así es como ustedes tienen que interpretar. Si ven una curva, un polígono de frecuencias de este tipo que está bien así apuntado todo junto, pueden decir que esta distribución es menos variable que otra que está más achatada. Bueno, esto les voy a mostrar ahora enseguida, cuando terminemos la teoría, de cómo hacer el cálculo de la variancia ya cuando los datos están agrupados en tablas de frecuencia. Entonces ahí nosotros acuérdense que perdemos los datos individuales y que cada dato va a pasar a estar representado por su punto medio de clase. Podemos calcular, tener una tabla de frecuencia en donde se distribuyeron todos los valores de una población, o cuando trabajamos con una muestra. Acá lo que se hace es simplemente un trabajo algebraico para tener una fórmula, pero el concepto es el mismo. Hago la sumatoria de K productos, ahora en este caso, de F sub I, que es la frecuencia absoluta, por la diferencia del punto medio de clase, ese X sub I, es punto medio de clase, que tenemos K puntos medios de clase, dependiendo de la cantidad de clases, menos la media que calculamos con los datos agrupados, elevado al cuadrado, dividido n menos 1. Entonces acá solo tenemos K productos y hacemos solo K diferencias, los puntos medios de las clases menos la media, eso elevamos siempre al cuadrado, sumamos, multiplicamos por la frecuencia individual de cada clase, sumamos y ahí dividimos por n. Después hay una fórmula más sencilla que yo les voy a mostrar. Esta es una fórmula de trabajo y creo que esta es la que tienen en el Vademecum, en donde hacen un cálculo siguiente. Hacen el FI por el X sub I, el punto medio de clase, elevado al cuadrado. Eso suman, van a ser 5 K sumatorias, menos el tamaño de la muestra multiplicado por la media elevado al cuadrado dividido n-1. Esto se llama fórmula de trabajo, es la que nos va a facilitar enormemente el trabajo de cálculo. Entonces no tenemos que hacer este cálculo de acá, sino que simplemente ahora les voy a mostrar cómo se simplifica utilizando una tabla de frecuencias. Eso se hace manualmente, se hace súper rápido. Es más fácil calcular la variancia para una tabla de frecuencia, porque antes puedo tener 45 datos y en una tabla de frecuencia esos 45 datos están distribuidos, pónganle, en 5 o 6 clases. Entonces tengo mucho menos trabajo
porque cada dato pasa a estar representado por un punto medio de clase y simplemente yo multiplicando la cantidad de datos que hay en una clase por ese punto medio de clase, como que estoy sumando cada elemento que está en cada clase. Bueno. Después tenemos el desvío estándar, que lo puedo calcular para la población haciendo la raíz cuadrada de la variancia o la raíz cuadrada de la variancia muestral, S cuadrado, para calcular el desvío estándar de la muestra. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que cambia acá? Es que expresa la variabilidad de los datos respecto de la media en las mismas unidades que tiene la variable X. Eso es lo lindo que tiene el desvío estándar, pero acuérdense que no es un valor que se puede posicionar en el eje de las X, ¿sí? En ese segmento numerado, ordenado de todos los valores, sino que es un recorrido, es una amplitud, es una distancia entre el punto medio y algún valor, ¿sí? Es una distancia, algún valor medio de distancia. Entonces, no intenten nunca encontrarle una posición, así como hacen con la media, con el modo, con la mediana, con los cuartiles, con los deciles y los percentiles, mínimo y máximo. Eso no se puede hacer con las medidas de dispersión. Después aparece lo último, que más o menos ya le había comentado, que es el coeficiente de variación de Pearson, en donde yo hago simplemente un cociente entre el desvío estándar que acababa de calcular acá, desvío estándar, a un cociente entre el desvío estándar que obtengo, tanto para la muestra o como la población, acá tenemos para la población sigma dividido mu, y o S dividido X raya. Entonces, esto se suele expresar en porcentajes, ¿sí? Nos quedan 10 minutitos, después nos conectamos de nuevo. Que nos expresa cuán grande es la desviación estándar respecto de la media aritmética de un conjunto de datos, o sea, cuántas veces entra el desvío estándar en la media, ¿sí? Eso también así se puede interpretar, o sea, cuán grande es la desviación estándar respecto de la media aritmética, ¿sí? Por eso se le dice relativo, una medida de dispersión relativa. ¿Relativa a qué? Relativa a la media. Entonces, ¿cuántas veces entra el desvío estándar en la media? Por lo general nos tiene que dar menor de 1, ¿sí? O sea, el desvío estándar por lo general no puede ser mayor a la media, la X raya. Al no tener unidades, es independiente de la unidad de medida. Esto sirve para comparar diferentes conjuntos de datos o diferentes variables también, ¿sí? Entonces se puede decir, por ejemplo, se pueden comparar diferentes conjuntos de datos a través de su media, del desvío estándar, pero también a través del coeficiente de variación. Y ese nos dice cuán variable es. Pero más importante aún es que nos permite comparar la variabilidad de fenómenos diversos, eso significa medir diferentes variables, ¿sí? Medir diferentes variables y ver cuál es más variable que la otra, porque no tienen la misma unidad de medida, ¿sí? O sea, no, ahí no nos serviría comparar, por ejemplo, la variancia o el desvío estándar en centímetros cuando estamos, por ejemplo, midiendo altura y después se quiere saber el peso, por ejemplo, ¿sí? No están en las mismas unidades, no pueden ser comparadas. Sí, cuando yo calculo el coeficiente de variación de Pearson, y ahí sí yo ya puedo hablar en términos relativos sin unidades. Entonces, de nuevo, permite comparar la variabilidad de fenómenos diversos expresados por datos de naturaleza o dimensiones diferentes. Eso es muy importante y esto es lo que justifica su cálculo, ¿sí? ¿Qué medida de dispersión usted utilizaría para evaluar la variabilidad que tienen dos conjuntos de, o dos variables diferentes, ¿sí? El coeficiente de variación. Porque esos conjuntos de variables tienen diferentes magnitudes y entonces esa variabilidad no puede ser medida con alguna medida de dispersión absoluta, porque no se pueden comparar ni las magnitudes, ni las dimensiones, ni la unidad de medida, por ende. Bien, entonces fíjense un pequeño ejemplo, dice, en los últimos 10 años la producción media anual de trigo de un determinado lote es de 5 toneladas por hectárea.
con una variabilidad, o sea, un desvío estándar de 0,7 toneladas por hectárea, más o menos, serían, ese 0,7 es el que yo le digo más menos 0,7 o más menos 1 tonelada. Mi campo produce 5 toneladas por año, más menos 1 tonelada. Hay años que son buenos que produce 6 o 5,7 y hay años malos que produce 4, ¿sí? Menos. O 4,3. Entonces, así más o menos es lo que es para lo que se utiliza el desvío estándar, para decir ese más menos. Por eso les digo que es una distancia promedio entre el valor de la media y una desviación estándar. Contra la producción promedio de soja, el primero fue de trigo, la producción promedio de soja en otro lote está dado por 25 quintales por hectárea, con una variabilidad de 3,5 quintales por hectárea. Fíjense, acá se están midiendo, para empezar, diferentes grupos. Uno es producción de trigo, que se mide en toneladas por hectárea, y otro es una producción de soja que se mide en quintales por hectárea. Entonces, tenemos dos conjuntos o sea, dos poblaciones distintas, uno es soja, otro es trigo, y dos unidades de medida distintas, o sea, la variable se toma en diferentes unidades, a pesar de que sea volumen o peso, ¿sí? Más bien peso. Entonces, hace el cálculo para la primera población, que sería 0,7 toneladas por hectárea, que sería el desvío estándar, sobre la producción promedio, que es 5 toneladas, y le da 0,14. Y fíjense, o casualidad, que yo hago 3,5 quintales, que es la variabilidad del desvío estándar, dividido 25, que es la media de producción que acumula el lote con soja, y le da la misma variabilidad. Entonces, ¿qué se puede concluir? Que ambas poblaciones tienen la misma variabilidad, ¿sí? Entonces, no hay ni una más variable que la otra. Punto. O casualidad, en este cálculo nos dio lo mismo, pero puede ser que dé, por ejemplo, que la producción de soja sea menos variable y nos da que es un 5%, y la producción de trigo nos da más variable, que nos da un 20%. Entonces, ¿cuál es más variable? La del trigo. ¿Sí? ¿Hasta ahora bien? Chicos, Héctor, Marianela y Zaira. Son los guerreros máximos. Se bancan todos. Ana. ¿Interpretaron hasta ahora más o menos lo que quisimos ver en estas medidas de dispersión? La medida de dispersión, la variancia, el desvío estándar, es la medida más importante en la estadística. La estadística vive gracias a la variabilidad o la diversidad existente en todos los fenómenos que estudia. Si no hubiera variabilidad, no hubiera estadística, no hubiera necesidad de desarrollar toda esta teoría para analizar los datos. O sea, la variabilidad le da origen a toda esta teoría estadística, porque no hay predicción exacta, no hay datos iguales, o sea, los individuos, cualquier elemento, no son iguales unos de otros, entonces hay que estudiar la variabilidad, lo más importante. Y hay miles de formas, y hay miles de metodologías que se desarrollaron y se están desarrollando, y que todas se basan ya ni siquiera en la media, sino que en el valor individual que tienen los datos y sus variabilidades en general. Así que esta medida de variabilidad es muy importante. Así como todas las medidas, por ejemplo, las de tendencia central, junto con las medidas de dispersión o de variabilidad, hacen un combo fuerte. ¿Ok? Y después quedan las medidas de forma, que son importantes, pero ya acá hablamos más de datos que están distribuidos en una tabla de frecuencia, grafico esas frecuencias y puedo hablar de medidas de asimetría y medidas de kurtosis o grado de apuntamiento. Entonces, fíjense, acá tenemos datos, por ejemplo, que fueron tabulados y fueron representados. Este es un histograma. Y fíjense que hay una cola hacia la izquierda. Entonces, acá se tiene que decir que esta distribución tiene una simetría negativa, una simetría de izquierda.
Esta distribución, por ejemplo, de edades, es una distribución bien normal, ¿sí? Se le dice que es normal cuando tiene forma de campana de Gauss, ¿sí? Entonces tiene un pico perfectamente centrado, bien centrado, y eso se dice que tiene una forma normal, ¿sí? Eso es un desarrollo teórico que se hizo. Esta es la forma común o forma normal de Gauss. Y es simétrica la forma de distribuirse de estos datos, ¿sí? No hay asimetría acá, hay simetría. Eso significa que si yo pongo un espejo acá, en el medio, esta parte, la parte de derecha y la parte de izquierda son iguales. Las puedo plegar así, una arriba del otro, y son iguales. Después tenemos este gráfico, que es igual que este, pero a la inversa. La cola va hacia la derecha, entonces se va a posicionar acá el modo, ¿sí? La clase de mayor frecuencia, y después acá va a venir más para acá, va a venir la media recién. Acá, por ejemplo, va a ir primero la media, ¿sí? Va a estar primero la media, o sea, en términos de magnitud va a ser inferior al modo, y acá el modo va a ser superior a la media. Entonces, acá tenemos sesgo positivo y acá tenemos sesgo negativo. El sesgo se calcula siendo la X rayo, o sea, la media, menos el modo. Y después tenemos este apuntamiento, que es bastante importante. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, estas son las diferentes distribuciones o asimetrías que podemos ver. Fíjense, acá, eso es lo que estaba hablando recién, esta curva, ¿sí? O esta distribución, se dice que está sesgada hacia la derecha, es cuando la cola está hacia la derecha, y por ende la simetría va a ser positiva, porque primero viene el modo, después viene la mediana, y después viene la media. Entonces, si yo hago el cálculo del sesgo media menos el modo, va a ser positivo, por eso se dice asimetría positiva. Sucede